Continuando con Cinema, vamos a ver entonces ahora los objetos básicos o primitivos y también vamos a ver los atributos de cada uno. O no de cada uno, de algunos. Entonces, simplemente en la parte superior, dándole clic sostenido, tenemos algunos o un submenú con todos. El primero es un objeto nulo. El objeto nulo es simplemente coordenadas. Sirve para agrupación y también como target o como anclajes a ciertas cosas. Luego de ese tenemos un cubo. Voy a moverlo. Un cono. Un cilindro. Disco plano. Polígono. Esfera. Ten en cuenta que lo voy moviendo porque todos quedan en cero. Toroide, este es como una especie de dona. Cápsula. Tanque de petróleo. Tubo, que es un cilindro hueco. Cerrarle un poco. Acá. Pirámide. Platónico. Figura. Terreno fractal. Y las últimas dos dependen, es la guía y un relieve que depende de una imagen, pero pues por el momento estas son las figuras básicas. Ten en cuenta que las figuras básicas son primero de color azul, segundo tienen un icono pequeño en miniatura de lo que estoy colocando. Se diferencian muchísimo de las otras. Cuando yo lo convierto ya es un polígono editable para modelar, queda en un triangulito. Mientras no quede en el triangulito tiene las opciones básicas y es lo que quiero mostrarles qué diferencia hay entre un polígono a un objeto básico que tiene sus atributos. Lo primero que vemos es que cada objeto, cada vez que selecciono la parte de atributos, cambia dependiendo, des en cuenta que sale la miniatura, dependiendo de lo que estoy usando. En este caso el cubo tiene su miniatura, tiene básico, coordenadas, objeto y func. Pero el cono tiene más opciones, tiene básico, coordenadas, objeto, tiene tapas, secciones también. Así que cada uno, dependiendo del que necesitemos, digamos que tiene más opciones y se les amplía las opciones dependiendo de las características. Lo primero que vemos es que el cubo tiene un tamaño en X, en Y y en Z. Acuérdense que X sería, digamos que izquierda o derecha o ancho. Y sería alto o arriba y abajo, y Z sería la profundidad o adelante y atrás. Entonces aquí yo puedo directamente cambiar las proporciones en X, en Y y en Z. Pero Cinema nos ayuda. Voy a borrar todas estas de acá para dejar visible solo solo el cubo, y des en cuenta que yo aquí puedo colocar valores fijos, pero también puedo darle clic aquí en este ayudante de color naranja, este punto de acá, y automáticamente también lo podría hacer en la escena. Así que puedo dar valores fijos o simplemente darle el tamaño que yo quiera. También tenemos segmentos y voy a darle clic donde dice mostrar sombreado grado de líneas. ¿Para qué es esto? Simplemente para que me muestre los segmentos. Estos segmentos no son renderizados, o sea, sí se ven, digamos que sí afectan el render, pero no se ven, aquí por eso los muestro. Si empiezo a poner más segmentos, pues el cubo va a tener más caras, más polígonos, más líneas, se le va a ir sumando todo esto que después más adelante vamos a ver que sirven para deformaciones y muchas otras cosas más. Entonces voy a dejarlo solo en uno y en uno, y aquí en mostrar vuelvo a sombreado ground, que sería el sombreado básico.
Luego de esto, voy a decirle aquí en X, en Y, en Z, ponerle los valores por defecto, que sería 200, 200 y 200. Des en cuenta que lo puedo hacer manualmente o directamente desde acá. Superficies separadas es para que cuando lo convirtamos en un polígono quede cada una de las caras separadas. Por el momento no lo vemos, pero el canto sí. ¿Qué es el canto? El canto es el suavizado de las esquinas. Des en cuenta que queda redonda las esquinas, pero pues el radio del canto es muy grande. Voy a bajárselo, digamos que ahí. Y la cantidad de subdivisiones, pues entre más subdivisiones se va a ver más redondo. Y ahí podemos empezar a jugar con ese canto. Des en cuenta que tengo más opciones, o tengo todas estas opciones dependiendo del objeto. El cubo solo tiene estas. También des en cuenta que apenas activé el canto salió aquí el ayudante, y también con ese ayudante yo puedo manipularlo directamente o dándole clic aquí a los valores fijos. Y por último tenemos el funk, que es el suavizado. Voy a quitarle el canto. El funk es el suavizado y él me dice que suavice las esquinas después de un ángulo de 40 grados. Resulta que el cubo tiene todos los ángulos de 90 grados. ¿Qué significa? Este ángulo de acá, esto de acá es de 90 grados. Entonces, este funk, que es esta misma etiqueta que está aquí, que son dos esferitas, este suavizado me dice que si hay un ángulo menor a 40 grados, se quede suavizado. Si yo lo aumento, acuérdense que este es 90 grados, si yo lo aumento, después de 90 grados, él suaviza y no deja ver esquinas. Esto se siente mejor, por el momento voy a traer aquí una esfera, se siente mejor en la esfera. Des en cuenta que si le bajo el ángulo de suavizado, queda en 0, y a medida que voy subiendo, va suavizando lo que tenga ángulos mayores a 7, hasta 7, luego acá, o menores más bien, y así sucesivamente él va suavizando todo. Si no quiero que quede suavizado, simplemente lo puedo borrar directamente desde arriba en la etiqueta, seleccionándola y borrándola. Entonces, esas son las opciones que tenemos del cubo. Voy a mostrarles un par más, pero está en ustedes entonces que vean cada una de las opciones que tiene cada objeto básico. Cono, si vemos el cono, tiene básico y coordenadas. ¿Qué es el básico? Pues es el nombre, yo aquí le puedo cambiar el nombre. Si lo tengo por capas y si quiero que sea visible en el editor o en el render. Coordenadas, que son las coordenadas en X, en Y y en Z, que todo eso lo manejamos directamente desde aquí. El básico también lo puedo manejar directamente desde los objetos. ¿Qué quiere decir? Que si le doy doble clic aquí puedo cambiarle el nombre. Y aquí puedo hacerlo visible en render o visible o invisible total. Entonces toda esta parte básica va a estar aquí. Coordenadas, pues lo puedo mover, rotar y escalar de esta manera, o también están aquí arriba. Entonces quiere decir que básico y coordenadas no lo vamos a usar mucho. Lo vamos a dejar, digamos que ahí, porque lo podemos manipular desde cualquier manera. Después, en objeto es que empezamos a manipular las opciones de cada objeto. Radio superior, pues en este caso era 0 porque es un cono, pero yo le puedo poner un radio grande o más pequeño. Radio inferior, el de abajo. Altura. Segmentos, voy a darle clic a mostrar, sombreado garros de líneas para que me muestre esos segmentos. Entonces, si yo pongo más o menos segmentos, pues va a quedar más o menos líneas. Los mismos segmentos de rotación, más o menos. Los segmentos de rotación sí afectan. Si tengo muy pocos segmentos, pues esto no se va a ver como un círculo. A medida que vaya aumentando segmentos, se va a ver cada vez más suave. Entre más segmentos se ve más suavizado. Y la orientación es si quiero que mire hacia X, hacia menos X, hacia Y, hacia menos Y, o hacia Z, o menos Z. O sea, hacia dónde quiero que esté mirando mi objeto. Por defecto es hacia más Y, o sea, hacia arriba. Acuérdense que el eje Y, que es el verde, es arriba o abajo.
Pero el anterior, que era el cubo, no tenía más, sino el func. Este tiene tapas. ¿Por qué? Pues porque aquí, este objeto de acá, además de tener las características normales, también tiene tapas. Yo puedo decirle que no tenga tapas y entonces me queda hueco. O le puedo dejar las tapas y queda tapado. Puedo darle más o menos segmentos a la tapa y puedo darle un canto. Aquí donde dice superior, yo puedo hacer un canto. El canto es el suavizado. Entonces, en cuenta cómo lo puedo suavizar. O el inferior, activándolo acá. Y también lo puedo manipular. Pero acuérdense que también lo podría hacer desde acá. Desde aquí. O desde acá. Yo tengo el control total de mi objeto, ya sea con valores fijos o sin ellos, directamente desde el visor. Entonces las tapas pues me dan más tapas. Voy a desactivar los cantos que están aquí, el superior y el inferior. Y luego vamos a seccionar. ¿Y qué hace seccionar? Seccionar simplemente lo que hace es un corte. Entonces le estoy diciendo que haga un corte de 180 grados. Le puedo decir que sea menos o que sea más. Entonces ahí queda cortada la figura. Luego también tenemos el func, que el func es el suavizado. Y si disminuyo el radio, pues se me van a ver los segmentos. Si lo aumento, va a llegar un punto en donde se suaviza todo. Entonces, si vemos el cilindro, va a ser lo mismo. Tiene su objeto, tiene sus tapas, tiene su canto. Si quiero quitarle o ponerle las tapas, tiene su seccionar. Y así todos los objetos tienen sus características. Digamos, el plano no tiene más que solo el objeto, el ancho, el alto y los segmentos. La esfera va a tener solo, pues, obviamente, qué tipo de esfera es y el tamaño. Digamos que el toroide pues tiene también algunas opciones como la de seccionar. Entonces, donde yo puedo hacer una dona, puedo hacer solo un pedazo. Y así cada uno de ustedes ya tiene la opción o ya cada uno de ustedes está encargado de hacer o poner cada objeto y ver esos atributos de cada uno y de qué se diferencian de los otros.